Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. Que el club no ha cometido ningún delito y que el caso Negreira no es un delito de corrupción deportiva. Que esto no es por casualidad, que nos quieren desestabilizar. Me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes que un club como Real Madrid haya comparecido en la causa alegando que se sentía perjudicado deportivamente durante el mejor periodo de la historia del Barça. Y pienso que UEFA no se apunta a este linchamiento público sin haberlo juzgado y estoy convencido de que esto no sucederá. Ha tenido meses para preparar la rueda de prensa. 2 meses. 2 meses al menos. Las primeras noticias, cuando emergía, digamos, la podredumbre acerca de la investigación que la Fiscalía mantenía abierta de las empresas y las actividades de Enríquez Negreira, es del 15 de febrero de 2023. Así que sí, ha tenido tiempo suficiente. Y el resultado es este. Un remedo pobre de aquel puyolismo de banca catalana que pretendía convertir la patria en un salvoconducto. Ha comparecido al fin Joan Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, para explicar algo sobre el caso Negreira. Fue él quien le cuadruplicó el sueldo en su día, ya por 2004. Así que nadie mejor para explicar cuál era su labor y para tratar de defender la honorabilidad del Barça. Pero no fue capaz de cumplir ni una cosa ni la otra. Y el resultado de la comparecencia de Joan Laporta debería ser desolador para el aficionado. Porque el principal perjudicado por la imagen ofrecida es el soci. Un club que todos sabeu que ha estat afavorit. Un club que todos sabemos que se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales históricamente y en la actualidad. Un equipo que se ha considerado el equipo del régimen de turno. Durante 7 décadas, la mayoría de los presidentes del CTA han sido exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. Claro, que este club se persone y diga que se siente perjudicado me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes. O exjugadors del Real Madrid, un ejercici de cinisme sense precedents. Este es un momento culminante de la comparecencia de Joan Laporta, porque demuestra el ensimismamiento de la directiva del Fútbol Club Barcelona. Y no nos vamos a detener en esos tópicos acerca de si es el club del régimen. No nos vamos a poner a contar aquí, por ejemplo, cuántas insignias de oro y brillantes le dio un club y cuántas le dio el otro, cuántos títulos nacionales ganó uno y otro durante el franquismo. Sí, da igual. Porque en el fondo, mira, hasta uno puede pensar que el Real Madrid es un club luciferino y que el Santiago Bernabéu es algo parecido a un aquelarre. Pero es que lo que es esto es paupérrimo. Dice Laporta que del Madrid se dice, se sabe, se conoce, pero no se da cuenta Laporta de lo endeble que es la voz pasiva. Se sabe, se dice, se conoce. Mire, sobre los pagos no hay rumor ni un ventichelo. Hay hechos probados y las frases son en voz activa y enunciativas. El Barça le pagó a Enríquez Negreira 7,5 millones durante casi 20 años. No es se conoce, se dice, se comenta. Claro, y es un insulto para la inteligencia del socio este argumento infantil del equipo del gobierno, la vergüenza del país, ¿no? Que parecen niños cantándolo. Y es lo que ha ofrecido Laporta, escocido porque el Real Madrid se haya presentado en la causa como perjudicado. Pero papeles, Laporta no ha aportado ninguno convincente, más bien unas carpetitas que vendrían a demostrar que el trabajo del hijo de Negreira era valiosísimo. Este es el ejercicio de escapismo que conduce a Laporta al precipicio, lo del hijo. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, qué mejor forma que votar este lunes con nosotros, enterándose de lo que ha pasado en España y en el mundo, en el deporte, como estamos hablando, bueno, la política, en la economía, en la vida, en general. ¿Por qué es un ejercicio de escapismo que le conduce al abismo, en realidad, a Joan Laporta, esto de señalar al hijo de Enríquez Negreira? Le decía que los pagos a la empresa del número 2 de los árbitros era una cuestión familiar y que en realidad el contratado era su hijo. Si en realidad quien hacía el trabajo era el hijo de Negreira, ¿por qué fue Negreira padre quien envió 2 burofaxes cuando el Barça finiquitó la relación? Aquellos en los que Negreira padre amenazaba a Bartomeu con revelar las irregularidades que conocía.
Si era el hijo de Negreira, ¿por qué la relación cesó justo cuando Negreira, padre, deja de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros? De ahí que la argumentación de Joan Laporta fuera tan pobre, tan pobre. Porque el problema no es que trate de parapetarse detrás de la patria o que insulte al Real Madrid, no. El problema es que es un insulto a la inteligencia de los socios. Tratarlos como si fueran niños a los que engatusar con lo del equipo del gobierno, la vergüenza del país. El principal perjudicado por la imagen ofrecida por Joan Laporta hoy es el socio del Fútbol Club Barcelona y aquel que aprecia al Fútbol Club Barcelona. Es decir, no hace falta mucha fe en el Barça para creerse lo que ha dicho Joan Laporta. No, tener fe en el Barça significa indignarse precisamente porque Joan Laporta en la rueda de prensa de su vida vaya sin preparar, que es lo que ha ocurrido hoy. Bueno, un día muy interesante, noticias. El día comenzaba en Donde Alsina, en Más de Uno, con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, hablando de otra de sus competencias, que es la vivienda. Allí se daba este instante luminoso. Pero las políticas del Partido Popular, precisamente, de liberalización del suelo, lo que dieron alas fue a la especulación. Lo peor de todo fue esa venta que tuvimos que todos presenciar de vivienda pública a fondos buitre. Pero Blackstone es un fondo buitre, ¿o no? Bueno, Blackstone es un operador, es un fondo de inversión y por lo tanto, mire, yo no voy a calificar quién es, no voy a señalar a nadie. Yo no creo que eso no es lo que corresponde en este momento. Bueno, es que la vivienda es uno de esos temas donde se ventilan las consignas más groseras. Claro, es muy fácil hablar de los fondos buitre. Lo difícil es ponerles un nombre, ¿no? Blackstone o BlackRock, en fin, son empresas descomunales que invierten en ladrillo y en suelo, que alguien como Echenique calificaría sin dudarlo como un fondo buitre. Lo que pasa es que Pedro Sánchez se ha reunido con tal asiduidad con sus consejeros delegados y sus representantes que no es lo más sensato llamarles ahora carroñeros, claro. Este fin de semana Pedro Sánchez ha hecho uno de estos anuncios que desprende tal peste electoral que hace preguntarse ¿cómo va a ir degenerando todo esto hasta llegar al día de las elecciones? Que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Bien, esto decía ayer Pedro Sánchez, ayer. Yo ya había renunciado a tirar de hemeroteca para poner a Pedro Sánchez ante sus contradicciones porque es un recurso que la verdad es bastante fácil, ¿no? Teniendo en cuenta que para cualquier cosa, hay un Pedro Sánchez del pasado que le hace la oposición al Pedro Sánchez del presente. Pero esta vez no lo hemos permitido. Ahora van a escuchar otra vez un anuncio de Pedro Sánchez. También fue un mitin del Partido Socialista. Lo que pasa es que esto fue en 2021, en un mitin en Extremadura, en 2021. En el plan de alquiler que tenemos planteado de 100.000 viviendas a construir durante los próximos años, el 30%, es decir, 30.000 viviendas, serán para los jóvenes, vivienda social en alquiler, para lograr reducir la edad de emancipación de nuestros jóvenes. Como en tantas otras cosas, el PSOE ha cambiado mucho con Pedro Sánchez. Hasta hace bien poco lo que defendían los socialistas es que limitar e intervenir el precio de las viviendas lo que iba a hacer era estrangular la oferta y por tanto tendría efectos contraproducentes. Y lo que había que hacer era ampliar el parque de viviendas disponible. Esto era lo que creían hace poco. De hecho, hace unos años votaron en contra de una propuesta de Podemos, exactamente una iniciativa de Podemos, exactamente para hacer lo que anunció que iba a hacer ahora este fin de semana Pedro Sánchez, que era sacar al mercado del alquiler todas estas viviendas de la Sareb. Hace unos meses se lo volvió a reclamar Podemos y Sánchez volvió a negarse a ello. En fin, este sonido demuestra, pues sí, que todo el PSOE coincidía en que la mejor manera de bajar el precio de la vivienda era incrementar la oferta. Eso que ahora produce tanta hilaridad como cuando lo pronuncia Alberto Núñez Feijóo, y es algo bastante obvio. Pero es que además lo que le deja a uno pasmado es la merma de expectativas, ¿no?, del anuncio de Pedro Sánchez. O sea, que hace 2 años prometió construir 100.000 viviendas nuevas, nuevitas a estrenar, y al final lo que va a hacer es sacar al mercado 50.000 del Banco Malo, de la Sareb, que estas no son nuevitas, estas vienen bastante magreadas, ¿eh? De hecho, esto de la Sareb lo que hace es recoger los activos tóxicos que tienen los bancos, los pisos que han embargado y los que no consiguen colocar esos bancos. Por eso se llama Banco Malo,
porque es una especie de contenedor, ¿no?, de activos pues, que nadie quiere, que son basurientos. Claro, lo primero que hay que preguntarse en estos casos es, si ni el Banco Malo ha conseguido colocar la vivienda, ¿cómo será la vivienda? Ya les digo que hace 6 meses Podemos propuso sacar estas viviendas de la Sareb al mercado y los socios le contestaron que ni la Sareb es un instrumento público para actuar en materia de vivienda, ni además tampoco tiene tantas viviendas, y eso es verdad. Fíjense, decía Nadia Calviño que las viviendas de la Sareb se concentraban en la Comunidad Valenciana, en Andalucía o en Cataluña. Miren, basta ir a la página de la Sareb y revisar dónde se encuentran esas viviendas. En Barcelona provincia la Sareb tiene 7.000, en Barcelona ciudad solo 767. ¿Y de esas cuántas en zonas tensionadas? Pues probablemente ninguna. Y luego habría que ver en qué estado se encuentran esas viviendas y habría que ver si algunas no están ocupadas, que seguramente los tengan algunas o muchas. En Valencia provincia, 4.000 viviendas tiene la Sareb. En Valencia ciudad, 400. Y así todo. Este tema de las viviendas regaladas de la Sareb se adivina uno de los trucos electorales más burdos desde hace mucho tiempo. Y si no, pregúntese cuántas de aquellas 100.000 viviendas se han construido.